si este mundo está echado a perder, el mundo se echó a perder por la creencia de que Adán y Eva eran culpables. Las iglesias tuvieron la responsabilidad de predicar el mensaje que trajo Jesucristo de lo que es el Cordero de Dios, y no lo hicieron. Ellos hablaron del Cordero de Dios, pero no lo explicaron cómo era. Porque cuando se habla del Cordero de Dios, se habla de que la culpa era de Dios. ¿Ves? Porque si se dice que todo pecador, toda persona que haya cometido un delito o un pecado, y se dice que la paga del pecado es la muerte, o sea, esa persona que peca tiene que morir, su sangre tiene que ser derramada, esas fueron las condiciones. Entonces cada persona depende de su delito, depende de su pecado, sacrificaba un animal, ¿no? Una paloma. Cuando Jesucristo era niño no tenía ningún pecado y su mamá lo llevó al templo y le sacrificó una paloma. Otros sacrificaban otros animales más grandes, depende del pecado. Y llegaba un momento que si el delito era muy grande, sacrificabas a tu hijo, al mayor, como hizo Dios cuando le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, a su hijo, su primogénito. Es un sacrificio que se le pedía al ser humano, que el ser humano hiciera para Dios. Pero eso era un simbolismo de lo que vendría. Esa era una sombra de lo que vendría. Un simbolismo para poder nosotros entender el proyecto de Dios final. Que era el proyecto de Dios, donde Dios, el mismo Dios, era arrepintiéndose. Para quitarle la culpa a Adán y a Eva. De ese modo es que Dios le quita la culpa al ser humano, diciendo, o sea, sacrificando un cordero. Cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo, dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Él no dijo: he aquí el Cordero de Adán y de Eva. No lo dijo. Es el Cordero de Dios. ¿Ve? Entonces, ¿qué necesidad tenía Dios de sacrificar un cordero? Bueno, la necesidad que tenía era que condenó y castigó a los inocentes. ¿Ve? Adán y Eva de un principio eran inocentes y Dios les castigó, Dios los entregó en manos de Satanás, para que Satanás le hiciera daño hasta ahorita, pues, por medio de los partidos políticos y por medio de todo ese sistema democrático. ¿Ve? Entonces eso funcionó en base a eso. En base a una mentira de que Adán era culpable, entonces ponía a decidir a los inocentes y después de que deciden es una extorsión, algo así. Algo así no, es una extorsión. Entonces las iglesias se prestaron para eso, las iglesias, porque toda iglesia que dice no, que el mundo, que no tienen ninguna relación con el mundo, sí tienen, porque ellos van y le piden permiso, para poder formar una iglesia, van y le piden permiso a quien reina en el país, al diablo, como ellos dicen. Ellos dicen: no, el diablo reina, ¿verdad? Pero ellos van y le piden permiso al diablo para fundar sus iglesias. Ellos se prestaron para eso. Por eso es que no les conviene ahora decir que Jesucristo es el Cordero de Dios. O lo dicen, pero no lo explican. No explican que quien tenía el pecado era Dios, porque quien sacrificó el Cordero fue Dios. Si Juan el Bautista hubiese dicho: es aquí el Cordero de Adán y de Eva, o el Cordero de los seres humanos, así sí se podía entender la predicación de los evangélicos hoy día, que si tienes que arrepentirte, Adán, arrepiéntete de tus pecados para que Dios se alegre. Eso es así, pues si es como si Juan el Bautista hubiese dicho: es aquí el Cordero de los seres humanos, o el Cordero que los seres humanos le ofrecen a Dios para limpiar sus pecados. Pero no, es el Cordero de Dios. ¿Ves? No el Cordero de Adán y Eva, repito. ¿Por qué? ¿Cuál pecado tenía Dios? Bueno, vamos a hablar rapidito aquí pues, del pecado que tenía Dios. El pecado fue que vino Dios y el diablo, son padre e hijo. Y Satanás le dijo a Dios que le entregara todos los reinos de la tierra, que él no iba a esperar a que muriera, como el hijo pródigo, el hijo Jesucristo, y entonces Dios le entregó el planeta Tierra. Pues entonces, antes de la prueba, antes de la democracia, ya a Dios se le había apartado. Antes de pecar, hablando de pecado, vamos a imaginar que sí pecaron. Fue un pecado simbólico, pero fue propósito, para poder acusarlos. Se hizo creer pecado, se le hizo creer que eran pecadores para acusarle y poder Satanás tener dominio del ser humano. Porque si el ser humano se da cuenta de que es inocente, no se va a dejar condenar. Se le hizo creer
falta una psicología ideológica por medio de la iglesia, se le hizo creer que sí eran culpables, ahorita todo el mundo padece y se echan la culpa a ellos mismos. Por eso la palabra dice, maldito es el que se condena con lo que aprueba. Maldito eres si te condenas con lo que apruebas, si te consideras pecador. Cuando te agarran un problema aquí, te llevan a los tribunales, que los abogados quieren es que tú te eches la culpa. O sea, asume hecho rápido, asume hecho y te bajo la pena. Asume hecho, asume hecho. Todo lo que quieren es que uno asuma hecho, pero no, y si uno es inocente, y si el sistema nos obligó a hacer lo que hacemos, somos inocentes. Ahí está nuestra inocencia. Entonces viene Dios, sacrificó el cordero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás le dijo, como le dijo en la historia de Job, nosotros somos inteligentes o tenemos un poquito de sabiduría, revisamos la Biblia y vemos que Dios y el diablo no son enemigos. Y que Dios le dice al diablo, como el diablo le dijo a Dios, en la historia de Job, entrégame a Job, Job es perfecto porque tú lo proteges, pero no lo protejas más para que tú veas que yo voy y le hago daño para que te niegue y se olvide de ti. Entonces Dios le dijo, bueno, dale pues. Y fue y lo hizo. Y le hizo todo ese daño a Job. Entonces al final viene Dios y le recompensa a Job para poder Dios mostrar su justicia. Porque se dice también que Dios mostrará su justicia, Dios mostrará su justicia. Eso siempre se ha dicho. Entonces esa es su justicia. ¿Ves? Que se va a arrepentir algún día. Juan el Bautista cuando vio eso, que venía el Cordero de Dios, Juan el Bautista fue cuando creyó, dijo, entonces es verdad, Dios sí se va a arrepentir, se confirma la palabra de todos aquellos profetas que dijeron que Dios se iba a arrepentir algún día, de haber entregado al ser humano, a los inocentes en manos de Satanás. Y así fue, pues. Entonces, en este tiempo, pasó lo mismo con Adán y Eva. Satanás le dice a Dios, déjame a Adán y a Eva en mis manos, no los protejas, para que tú veas que reniegan de ti. Y así fue. Dios se apartó de Adán y de Eva antes de la democracia. O se dice que por la democracia fue que ellos tomaron la mala decisión y se puso y reinó el diablo porque Adán decidió votar o elegir a Satanás, elegir el árbol de la ciencia. Y por eso fue que pecaron y todo fue un desastre de allí. Pero ve, antes de ese momento ya Dios se había apartado, porque Dios no estaba al lado de Adán y de Eva cuando Satanás se le acercó. No, no estaba. Ese fue el pecado de Dios, no haber estado al lado de los inocentes protegiéndolos. Y Dios sabe eso, y como Dios es justo, Dios es justo, Dios planificó que en el futuro iba a mostrar la inocencia de Adán. Y él mismo iba a reconocer que él fue quien lo planeó todo. El apóstol Pablo se dio cuenta de eso y dijo, el apóstol Pablo nada más no, todos los personajes bíblicos se dieron cuenta de la maldad de Dios, ¿ves? De la maldad de Dios. Y el apóstol Pablo en este tiempo, el último que se dio cuenta de eso, o que está reseñado, es el apóstol Pablo, cuando dijo que Dios sujetó a todos en desobediencia para luego tener misericordia de todos. Hoy día yo también lo estoy diciendo lo mismo, ¿eh? Dios hizo maldad y ahora se arrepiente. El cordero es de Dios, el cordero no es de Adán y de Eva. Entonces, ¿por qué la iglesia no dice eso, mano? Eso es participar en la maldad. No hay nada peor que saber lo que es malo y seguir haciéndolo. Hay mil formas de ganar dinero. No vamos a estar engañando a la gente, mi hermanito. Engañamos a la gente y eso. Ok, se le saca el dinero, pero también saca de dinero, pues vamos a decir sí, a los pastores, que este es el mensaje a los pastores. Está bien, ya le sacaron dinero bastante suficiente a las personas. Pero ve, agarren de ese dinero y montan una empresa y manténganse ustedes sin ese diezmo y sin esa ofrenda. Y más bien, cuando ustedes monten una empresa, ustedes van a ver que le va a producir y ustedes van a tener hasta para regalar, ustedes para regalar. No tienen que estar pidiéndole a nadie. Este es el mensaje que le quiero dar por medio del evangelio mundano, porque yo sí, en verdad, yo veo que este mundo se está deteriorando, y nosotros vivimos aquí, si el mundo se deteriora, también nosotros. ¿Ves? No es bueno que el mundo sea destruido. Acuérdense que Cristo vino para salvar al mundo, y ustedes son las atalayas, ustedes son los representantes de Dios aquí en la tierra. Ustedes son ese ángel que Dios colocó para evitar que el ser humano alargue su mano y coma del agua de la vida. En ustedes está la salvación, en los pastores, en los religiosos. Si yo me pongo a decir esto, a mí nadie me va a creer. A mí nadie me va a creer, a mí nadie me va a creer. Y a ustedes sí, mi hermanito, en el viviendo de corazón. Prediquen la verdad, digan que Jesucristo es el Cordero de Dios y expliquen por qué. Les expliquen por qué. La necesidad que tenía Dios de sacrificar un cordero. ¿Ves?
Dios sí fue culpable. ¿Ves? Dios sí fue culpable. Pero que ahora recompensa. Eso es lo que queremos, la recompensa. ¿Qué más? Que no destruya el mundo. Mucha gente ahorita, de repente han leído la Biblia, esa gente, ese laboratorio que creó el coronavirus, lo actual. Que sabes tú si esa gente leyeron la Biblia y creyeron que Adán era culpable y leyeron lo del Apocalipsis y vinieron y hicieron y planificaron, están planificando el Apocalipsis, siendo Dios, siendo Adán y Eva inocentes. Están cometiendo un error grave si Adán es inocente y ellos están planificando enfermedades para Adán y a Eva porque lo consideran culpable. ¿Por culpa de quién? De la iglesia, los pastores. Ese virus tendría que ser para Dios, porque el culpable entonces era Dios, fue Dios. Ahí se las dejo, le van a mandar. Quiere.